Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen a través de pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente. Mañana, 30 de noviembre, se celebra el aniversario del nacimiento de uno de los más grandes estadistas, probablemente, y políticos de la historia del siglo XX. Me refiero a Winston Churchill. Un personaje del que se habla mucho, a veces con nostalgia tal vez, porque hay nostalgia de grandes liderazgos en el mundo, evidentemente. Y la figura de él aparece recurrentemente citada, a veces en conversaciones políticas, a veces en cita de su libro, que es una figura que tiene muchas dimensiones extremadamente interesantes. Fue político, fue militar, pero fue escritor. Pocos saben que también ganó el Premio Nobel de Literatura por ensayos de historia. Tenemos que aprender un poco más de él. Un gran orador, desde luego un tremendo estratega, un hombre lúcido, un hombre que tuvo el coraje político en el momento fundamental para hacer lo que había que hacer. Hemos hablado en este mismo programa de la falta de coraje a veces de nuestros políticos, y que esa podría ser la causa de varios de los males que hemos tenido y que hemos estado viviendo y seguimos viviendo como ciudadanos en el país. Winston Churchill, ¿quién era? ¿Cómo nace? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? Desde luego en la política inglesa, como una figura muy ligada a la historia del Reino Unido. Y para eso vamos a caminar y conversar esta tarde en este jardín, en este pequeño jardín, con un historiador chileno, Alejandro Sanfrancisco. Probablemente muchos de ustedes lo han escuchado, lo han visto, en unos interesantes podcasts que hace sobre libros, sobre historia. Él es historiador, es columnista del Líbero, ha escrito un libro muy importante en 2 tomos sobre la Guerra Civil de 1891, es doctor en historia en Oxford. También escribió un libro sobre Juan de Dios Vial, un personaje muy importante en la historia de la universidad. Alejandro, qué gusto de tenerte aquí en el jardín. Muchas gracias, Cristian, por invitarme a conversar en tu jardín y sobre todo por hacerlo de historia, de libros y del siglo XX, que es un siglo tan apasionante como dramático. Alejandro, hablemos de Churchill. ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Cómo surge un personaje como él en la historia del Reino Unido? Es bien importante lo que dijiste tú en la introducción. Churchill es uno de aquellos personajes fascinantes que surge de vez en cuando en la historia. Él nació efectivamente el 30 de noviembre de 1834, es de una familia noble, es hijo de Lord Randolph Churchill, y la verdad es que tuvo una preparación de muy buen nivel. Si bien no era un alumno extraordinario, por el contrario, le fue difícil la enseñanza formal, pero él se fue formando a través de la admiración hacia su padre, por una parte; en segundo lugar, con lecturas muy amplias en todo sentido; y en tercer lugar, con esa vocación militar que tú también mencionaste. En este sentido, Winston Churchill fue una persona que tenía una especial devoción a su majestad británica, fuera quien fuera. Eso es un tema histórico. Y en segundo lugar, al imperio británico, y creía que el mundo anglosajón, la cultura democrática de no solo de Inglaterra, también de Estados Unidos, debía prestarle un gran servicio a la humanidad, y así lo trató de hacer ver en los 2 grandes desafíos que tuvo el siglo XX, que fue la Primera Guerra Mundial de 1914 y luego la de 1939 contra Adolf Hitler. Alejandro, tú hablaste ahí de su formación o experiencia militar, es decir,
Y uno podría hacerse la pregunta, porque a veces se ha dicho que la política o la democracia es lo que reemplaza la guerra, ¿no es cierto? Lo que transforma la guerra en una manera de coexistir juntos sin destruirse mutuamente, pero evidentemente que hay elementos a veces de lo militar que se trasladan en términos de estrategia y todo a la política. A ver, ¿cómo fue el paso o la historia de Churchill en el ámbito militar antes de entrar en la política? Churchill estuvo en las guerras en Sudáfrica, en primer lugar. Mostró ser una persona muy arrojada, la cubrió como reportero, pero también cuando había tiroteo, cuando había disparo, estaba ahí en la primera fila, y fue una persona cuyas lecturas, cuyos reportajes de la guerra eran muy leídos en Inglaterra, y eso servía para que por un lado se mantuviera y por otro lado tuviera una presencia activa en la sociedad. Hasta 1920 o 1925, esto lo dicen distintos autores, con Max Weber, por ejemplo, una de las formas de estar en política era el periodismo de opinión, lo dice Weber en El Político y el Científico. Bueno, Churchill hacía esa labor y luego lo desarrolla en la Primera Guerra Mundial, pero ya de una manera más práctica como primer lord del almirantazgo, y ya es una tarea que es de público conocimiento, pero previamente estuvo en la tarea política antes de la Segunda Guerra de la Primera Guerra Mundial, y luego volvería en la segunda antes de la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente, si tú miras, nació en 1874 y murió en 1965, de manera que 90 años de vida le permitieron prácticamente no estar nunca alejado de la política práctica y pasar de una a otra, a veces ganando elecciones, a veces perdiendo elecciones. Llegó a ser, para cerrar esto, ministro del Interior antes de la Primera Guerra Mundial, en 1910, 1911. Para entendernos bien y cerrar este argumento, en la misma época en que está escribiendo en los diarios marxistas de Rusia, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, y está escribiendo en los diarios italianos socialistas Benito Mussolini, que después va a derivar al fascismo. Entonces, una época fascinante, porque son distintas personas que después van a tener rumbos diferentes también, pero que tienen ciertas trayectorias vitales que son al menos paralelas e incluso se confunden en algún minuto. Oye, lo que a algunos sorprende es que haya ganado el Premio Nobel de Literatura. Ahora, lo ganó, yo dije, como ensayista, historiador. ¿Cuál es esa dimensión literaria, en sentido más amplio, de Winston Churchill? Fueron sus textos, lo que tú hablabas recién, todo lo que escribió como corresponsal de guerra, escribió libros de historia. A ver, esa dimensión literaria de Churchill es menos conocida. Yo creo que se juntaron dos cosas en el Premio Nobel. Por un lado, su fama como figura pública, política, como ganador de la Segunda Guerra Mundial, y en segundo lugar, como gran escritor. Y no son disociables ambos factores, pero como autor, o sea, si uno solo viera al Churchill autor, escribió numerosos libros, escribió biografías, escribió textos de guerra, de las guerras anglo-boers y también de otros documentos. Escribió discursos, cientos y cientos de páginas de discursos escritos por Churchill, que después lo distinguieron como un gran orador. Pero además, después de la Segunda Guerra Mundial, escribió los textos de la Segunda Guerra Mundial, que son voluminosos y que ciertamente son no la historia de la Segunda Guerra Mundial, sino la visión churchilliana de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso de repente la critican, porque como que él fuera el centro de la Segunda Guerra Mundial. Claro, porque están en el límite entre la historia y la memoria. No es una historia propiamente tal hecha por un tercero imparcial o un tercero distante de los acontecimientos, sino que es la persona que estuvo en el corazón del proceso político. Pero son libros muy bien escritos, muy admirablemente escritos, muy dignos de ser leídos, al igual que los discursos. De hecho, cuando se publican los discursos de Churchill en distintas etapas y hasta el día de hoy, uno los puede leer con interés. Son discursos bastante cultos, con un inglés exquisito, y en ese sentido se ve decenas de libros escritos por él. Y además, en alguna etapa antes de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 25 y 35, cuando le iba más mal en política,
él vivía de escribir libros, o sea, le pagaban por escribir libros y se vendían bastante bien, entonces obviamente eso le significaba tener de qué vivir. Churchill debe haber sido un personaje fascinante en su faceta más privada, más personal. Me imagino que se sabe algo más, no sé si era un personaje que escondía su privacidad, se la guardaba, pero sí sabemos que al parecer luchaba contra, no sé si una suerte de depresión o melancolía o tendencia a la melancolía y la depresión. Por ahí dijo una frase que él había luchado contra un perro negro durante toda su vida, contra el Black Dog. ¿Qué es esta faceta más melancólica o depresiva de Winston Churchill? Yo diría que él pasaba por distintos momentos, por distintas etapas. Su vida privada es relativamente conocida, su vida personal, porque en algún minuto dejó de tenerla. O sea, su vida era absolutamente pública. Cuando vivió en Downing Street, era una persona que muchos le seguían el ritmo. Por ejemplo, se acostaba muy tarde, escribía hasta muy tarde, le dictaba cosas a las personas que trabajaban con él, preparaba documentos hasta muy tarde, se levantaba relativamente tarde, tomaba mucho, particularmente whisky. Era una persona que hacía deportes, nadaba a los distintos lugares que iba, tenía una buena relación matrimonial. En algún minuto tuvo dificultades con su padre por esta admiración y no poder cumplir eventualmente lo que podía ser, llegar al nivel que estaba su papá, pero sabemos que históricamente lo superó, y el papá de Churchill hoy día es más conocido por ser el papá de Churchill que Winston por ser hijo de Randolph. Entonces sí conocemos esas cosas, pero evidentemente él pasó también momentos difíciles, derrotas dolorosas, momentos de soledad, cambios de posiciones políticas, sufrió, comillas, la traición. Yo creo que en política muchas veces no hay traición, sino que solo cambio de posición, entonces no hay que ser tan radical en ese tipo de aseveraciones. También con sus amigos veía que estaba llamado a un destino que era muy importante y que por alguna razón no lograba cumplirlo en la defensa de Inglaterra. Hay una biografía fantástica que, si tú me permites, la puedo recomendar. No, pero eso te iba a pedir de todas maneras, que nos recomendaras una biografía. ¿Cuál es la mejor para ti? Esta yo encuentro que es extraordinaria, es soberbia. Andrew Roberts, Churchill, la biografía, son 1400 páginas, son muchas horas de lectura, pero realmente impresionante, un trabajo excelente del historiador británico, y en esta aparece una anécdota al final. No voy a dar ninguna cosa que después no disuada la lectura, pero aparece cómo Churchill, siendo un niño de unos 15 años, había imaginado que le iba a tocar salvar a Inglaterra de una agresión tremenda. Y la va describiendo, y realmente uno dice, esta es la Segunda Guerra Mundial. Y es un texto de 1890, es decir, un texto de cuando Churchill está a los 15 años. Impresionante esa premonición, me recuerda a un sueño que tuvo Carl Jung, en que también anticipa la guerra. O sea, ahí en momentos históricos a veces es interesante explorar qué pasa en los inconscientes colectivos, ahí en el inconsciente, donde puede uno encontrar señales, imágenes que prefiguran lo que va a pasar. También te quería preguntar, Alejandro, ya Winston Churchill como político, él perteneció al Partido Conservador, pero fue liberal. ¿Fue un conservador, un liberal conservador? Hablemos un poco de Churchill como político y su visión de la política. Él fue las dos cosas. Él fue y terminó siendo un conservador, pero durante su vida fue liberal, fue candidato liberal, ocupó cargos por el Partido Liberal, lo mismo hizo por el Partido Conservador. Él decía que él se mantenía en su puesto y que los partidos se iban moviendo. Estamos viviendo una época de cambios en Inglaterra y en Europa. Piensa tú que terminada la Primera Guerra Mundial, se vive una crisis de los gobiernos liberal parlamentarios y surgen dos fuerzas que le van a combatir duramente a estas tendencias. Una es el movimiento comunista, y otra es el fascismo. Entonces son dos fuerzas que van a tener una capacidad de disuasión tremenda contra las democracias liberales. Churchill se mantiene en la misma postura y lucha contra ambos, primero contra el comunismo por razones cronológicas, luego contra
contra Hitler a partir de 1933. En eso internacionalmente los ingleses no tienen postura clara. Si tú recuerdas este libro de Ishiguro, Los restos del día. Sí, lo que queda del día, sí. La clase alta británica estaba pololeando con los nazis y el sector dirigente también tenía más o menos la misma posición, y en el caso de Churchill él decía hay que combatir a Hitler desde el primer minuto, no vamos a tener esta postura entreguista de Chamberlain, y en ese sentido más que el partido le interesaban las posiciones relevantes en los momentos duros, y por eso, pese a que muchos lo encontraban pedante, pesado, soberbio, demasiado duro con la política exterior británica entre 1935 y 1938, por ejemplo, cuando se opta por el apaciguamiento, al año 39, cuando empieza la guerra, todos los ojos se vuelven hacia Churchill a decirle, oye, parece que por ahí va la cosa, el liderazgo que se necesita en estos tiempos de oscuridad. Entre las frases o textos conocidos de Churchill está este que dice, que es interesante: en la guerra, resolución; en la derrota, desafío; en la victoria, magnanimidad; en la paz, buena voluntad. A ver, me gustaría que habláramos de algunos de los momentos, algunos más conocidos que otros, importantes de la historia política de Churchill, momentos que lo definen y momentos que definen también la historia, y que lo revelen a él en su estilo, en su manera de ser, de operar, de hacer también política y de ser político. Hay muchos momentos, yo voy a tratar de concentrarme en algunos. Primero, cuando asume de primer ministro, ya comenzada la guerra y cuando la situación se veía bastante difícil, estamos hablando de casi de mediados de 1940, y cuando Hitler prácticamente es imbatible, o sea, ya se ha quedado con Holanda, con Bélgica, Francia está a punto de capitular, Churchill asume como primer ministro y dice: solo ofrezco sangre, sudor, lágrimas y fatiga. Churchill, esto es bien interesante, Churchill siempre decía 4 cosas, no decía 3 como otras personas, decía 4. En Chile nosotros lo traducimos sangre, sudor y lágrimas. Sí, sangre, claro. Sudor, lágrimas y fatiga, son 4. Eso estamos hablando de mayo de 1940. Después tiene la obsesión porque se incorpore Roosevelt y los Estados Unidos a la guerra, y tiene una presión constante sobre la responsabilidad de los Estados Unidos en la guerra, porque en la primera etapa, cuando se produce el gran bombardeo de Hitler sobre Inglaterra, es Inglaterra sola que está en defensa de la civilización occidental. Y yo creo que uno de los momentos más grandes de Churchill, porque en algún minuto por protocolo le corresponde salir de Downing Street, irse de Londres para un lugar más seguro. Y cuando iba saliendo le dice a su chofer o a sus asesores: no, volvamos, quiero sufrir lo mismo que están sufriendo los ingleses en este momento. Y se vuelve a la capital y se vuelve a enfrentar eso. De ahí me parece que viene la frase cuando le señala después del ataque a Coventry, en la historia de los acontecimientos humanos nunca tantos le debieron tanto a tan pocos, después de esa tremenda defensa que hizo Inglaterra frente a Hitler. Tú solo te puedes imaginar lo que hubiera pasado si Hitler logra derribar la defensa inglesa. O sea, se acabó la guerra en favor de Hitler, ciertamente. Después comete el error de irse a meter a la Unión Soviética. Eso es el segundo momento. A mí me parece que el tercer momento clave son la incorporación de Stalin, o esa triada que se forma con Estados Unidos. Stalin, bueno, está ahí la famosa foto que está ahí con Roosevelt y con Stalin, una foto tremenda esa, ¿no? Efectivamente es tremenda, y fíjate que de los 3 solo sobrevive Stalin, porque Roosevelt se muere durante la guerra y Churchill perdió la elección en julio de 1945, o sea, terminada la guerra y habiendo sido el máximo héroe, pierde la elección inmediatamente después de la guerra, quizá porque lo único que querían los ingleses era paz. Y la última cosa que yo mencionaría es que en 1946, en marzo, en el discurso que da en Estados Unidos, fue cuando pronunció la famosa frase de que se ha levantado en Europa una cortina de hierro que divide al mundo o a Europa en 2 zonas, una bajo dominio comunista sin libertad y la otra occidental, y que hay que preocuparse de que las antiguas capitales de Europa oriental, esas capitales maravillosas de Polonia, Checoslovaquia, Hungría,
y otros tuvieran la posibilidad de tener libertad. Finalmente ahí se produjo la consolidación del telón de acero, cortina de hierro entre el 45 y el 53, la muerte de Stalin. A ver, ¿qué es lo que más tú rescatas de Churchill como político en relación a la política de hoy? Hoy día la política tan denostada, la crisis de la democracia representativa, la sospecha que hay sobre la política y los políticos. A ver, ¿qué rasgos de este liderazgo? Es difícil encontrar un Churchill hoy en la historia, habría que buscarlo con... Bueno, tal vez exista, pero no nos damos cuenta, pero ¿qué es lo que podríamos rescatar desde hoy en la figura de Churchill y lo que le falta a la política de hoy? Mira, es bien importante tu pregunta porque en esto la pregunta es qué se requiere de los políticos en los momentos de dificultad. Cuando uno lee El Señor de los Anillos, por ejemplo, uno se da cuenta que un momento clave es el Concilio del Ron, y que los hobbits dicen, bueno, es hora de que la mano pequeña que mueva el mundo tome la decisión porque los ojos de los grandes se vuelven a otra parte. O eso mismo aparece en el poeta que dice: dos caminos se abrieron ante mí, tomé el menos transitado. Eso marcó la diferencia. Yo creo que lo que hace Churchill y lo que lo eleva sobre su generación es que en un momento difícil, donde no es claro hacia dónde va el mundo, él toma una decisión que no es la más popular, y que termina siendo la que salva efectivamente a Europa de lo que habría significado la destrucción bajo el dominio nacional socialista de Hitler. Eso es lo que hay que tener en cuenta en 1939. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿y qué tenía superior Churchill a otros políticos ingleses de la época o europeos de la época? ¿Tenía mejores ideas? No, yo creo que había ideas que eran compatibles con las de Churchill en ese minuto. ¿Tenía más estudio? No, había gente que había estudiado más que Churchill. Yo creo que lo que distingue a Churchill es el carácter. Tenía un carácter, una resiedumbre, una fortaleza moral que era capaz de soportar los golpes de amigos y adversarios por tener posiciones a veces más populares, a veces más impopulares. Y por eso cuando uno habla de un líder, el líder no es el que habla mejor, no es el que tiene más años de estudio, no es el que tiene mejores ideas en la cabeza. A veces lo que se requiere es carácter, y eso es lo que permite cambiar la historia en una y otra dirección. ¿Qué otra figura dentro de los líderes europeos? Yo pienso, en la guerra tú podrías decir que que estarían dentro de esa definición de personas con carácter. ¿Colocarías a De Gaulle, por ejemplo, en esa playa de hombres con carácter? Yo creo que cuando Francia se divide y algunos dicen, bueno, vamos a optar por la capitulación ante Hitler, hay otros que dicen, no, pues esto no podemos hacerlo porque esto es el fin de Francia. Y uno de esos es De Gaulle, y De Gaulle hace mensajes casi cotidianos desde Inglaterra para los franceses. Y la verdad es que yo creo que sí, esa grandeza que se le atribuye a Francia está representada por figuras como el general De Gaulle en la Segunda Guerra Mundial. Me parece que calza también con el perfil. Es tanta la orfandad de liderazgo, de este tipo de liderazgo en situaciones de crisis potentes que vivimos hoy día en Occidente, que la figura, por ejemplo, del presidente de Polonia, que actor, se ha convertido para mucho en un referente, es decir, en un tipo de político con carácter. Obviamente que no tiene el mismo tonelaje de Churchill, ¿no? Pero ¿por qué tanta admiración y tanta leyenda general al presidente de Ucrania? De Ucrania, Zelensky. Sí, Zelensky. Mira, si tú me hubieras preguntado quién veo yo en el mundo que tiene características de ese tipo, a mí me parece que es Zelensky. Zelensky puede ganar o perder la guerra. Zelensky puede irle mejor o peor en una determinada decisión, pero demostró el carácter que necesitan los pueblos en los momentos de dificultad. Y al final, cuando tú estamos en el jardín, pero imagínate que estuviéramos en un bosque oscuro en la noche, y hubiéramos 10, 20, 100 personas que no sabemos qué hacer. Bueno, ahí aparece un Zelensky, un Churchill, un De Gaulle que dice, vamos en esa dirección, hay que acometer las dificultades que nos traiga la noche, pero al final está la luz. Demos los pasos que hay que dar para eso. Tú hablaste al comienzo, o lo insinuaste, lo dejaste pasar, algo que se ha comentado bastante, esta relación especial con los reyes, con la majestad su majestad británica, bueno, las distintas, y su relación con la reina, particularmente la reina que acaba de fallecer, la reina Isabel. A ver, ¿por qué esa relación, ese vínculo tan especial, y cuál fue el vínculo y la relación entre Churchill y la reina Isabel?
imagínate, pues, Churchill precede a la reina, lo precede en antigüedad. La reina tuvo muchos primeros ministros, muchos, hasta hace poco, este año 2022, pero una persona me contó, no estoy autorizado a revelar la fuente, que una vez le preguntaron: reina, pero dígame la verdad, ¿usted tiene un preferido entre los primeros ministros? Y la reina dijo: no, una reina no puede tener preferido entre los primeros ministros. Todos los primeros ministros son los primeros ministros legítimos de Inglaterra. Bla, bla. Y se quedó callado un poco y dijo: pero Churchill es distinto. Una cosa así. Le salió de adentro. Le salió de adentro. Y efectivamente debe haberla marcado mucho en su primera etapa. Piensa tú que estamos hablando de los años 40 y Churchill murió en el año 65. Bueno, hemos hablado de las distintas dimensiones de Churchill: la dimensión política, la dimensión militar, la dimensión como estadista. Creo que incluso se dedicó también a la pintura, creo que también pintaba. Me imagino lo difícil que debe haber sido para Churchill, después de haber estado como protagonista en el corazón de los acontecimientos, en una tarea épica, retirarse o estar fuera o no haber ganado una elección. ¿Cómo fueron los años finales, después cuando ya pierde el poder y se aleja del poder Winston Churchill? Es bien curioso, porque los políticos nunca se jubilan. Es una de las profesiones que no tiene jubilación. Pero a Churchill, entre comillas, lo jubilaron cuando perdió las elecciones. Pero pasaron muy pocos años y Churchill fue reelegido primer ministro británico, de manera tal que le pudo dar un nuevo mandato entre el año 51 y 55 a Inglaterra, con todo lo que eso significaba para el Partido Conservador. Obviamente eso implica un reconocimiento para Churchill, un reconocimiento relativamente tardío, pero por otro lado también revela que son tiempos de cambio, porque cuando uno recurre a un liderazgo como el de Churchill, muy potente, pero cerca de los 80 años, también refleja que la política del Partido Conservador está relativamente gastada, o sea que no ha podido producir líderes, no de la altura de Churchill, porque eso puede no existir, pero sí líderes capaces de asumir los nuevos desafíos que tiene Inglaterra. Eso recién va a cambiar para el Partido Conservador cuando llega Margaret Thatcher. Claro, otra política con carácter. Con tremendo carácter con carácter y con gran admiración hacia Winston Churchill. Y en esto pasa en todos los sectores políticos. El líder puede ser Obama en Estados Unidos, que es de una postura contradictoria con Margaret Thatcher, o puede ser cualquier Felipe González en España. No es necesario que sean conservadores, pueden ser de cualquier línea, pero tienen que mostrar en los momentos de decisión una postura que lleve al país a decir: sí, esta es la etapa de... Y ahí hay que poner los 3 puntos suspensivos, porque depende de cada sociedad. Claro, un auditor chileno escucha la palabra conservador, una palabra que ha sido tan denostada en estos tiempos, y sin embargo interesante saber qué es lo que caracteriza, yo sé que es difícil, que ha tenido distintos momentos históricos, ¿qué caracteriza el pensamiento conservador, el pensamiento político conservador inglés? ¿Cuál dirías tú que es el sello? Uno puede homologar los otros partidos de derecha o centro derecha en el mundo, pero ¿qué es el sello del Partido Conservador inglés, según tú, más importante? El Partido Conservador tiene una defensa de la tradición o las tradiciones británicas que es muy relevante, no solo de la monarquía, sino que de un largo arco de tradiciones. Después la defensa de la propiedad, del derecho de propiedad, que en general está resguardado en Inglaterra. Ojo que esto no significa un Estado ausente. Por ejemplo, el estado de bienestar en Inglaterra es relativamente transversal a conservadores y socialdemócratas. Puede ir cambiando. Margaret Thatcher lo bajó un poco el Estado, pero el que cobró las universidades fue Tony Blair. O sea, esto tiene para los dos lados. Y luego hay una cuestión que no se define en términos ideológicos, sino que de actitud ante la vida. El conservador es una persona escéptica de las ideologías, es una persona que se acerca a la realidad de las cosas más que a un constructo desde arriba, como podrían ser las grandes tendencias del siglo XX. Ahora, pero sin embargo, un liberal debería ser también un escéptico. Entonces, pero aquí, la esencia del liberalismo debería ser ese escepticismo, ¿no?
Lo que pasa es que es bien curioso porque en Inglaterra antes lo que había era conservadores y liberales, como en Chile, a fines del siglo XIX, comienzo del XX. Sí. Pero la dicotomía del siglo XX son conservadores versus socialdemócratas. Y los liberales se vienen al Partido Conservador, por decirlo. Otros liberales se van al Partido Socialdemócrata, que sería la versión liberal del concepto norteamericano, que sería el demócrata, el liberal en sentido izquierdista. Entonces, estos son conceptos que están son conceptos en disputa, y por eso se estudian en la historia conceptual más que en la historia de la idea, porque es cómo se van comprendiendo en los distintos momentos. Pero, por ejemplo, el conservador, por definición, rechaza las revoluciones, ¿no? Y por eso el conservador es escéptico de la política francesa, que tiene estos momentos tan especiales como la Revolución Francesa o Mayo del 68. El inglés dice no, eso con distancia. Oye, Alejandro, ha sido muy interesante conversar sobre Churchill y entender también lo que está pasando ahora. Lo último, cortito, porque nos pasamos en el tiempo, pero no puedo dejar de preguntártelo. Si uno compara la política inglesa de hoy o los políticos con personas del tamaño, aunque uno esté en desacuerdo o no con Margaret Thatcher, con Churchill y con otros, hay francamente también una decadencia. Nosotros hablamos de nuestra propia decadencia, pero Boris Johnson, digamos, ¿cómo lo va a comparar alguien del Partido Conservador, con lo que fueron las figuras antiguas del Partido Conservador? Hay una decadencia también en la clase política o en la política inglesa, ¿o no? Yo creo que tienes razón, Cristian, pero yo creo que es un problema que se está viviendo en el mundo que requiere un mayor análisis. Los grandes estadistas o líderes chilenos hoy día no están presentes. Algo similar pasa en América Latina. Y si tú miras las figuras fundamentales norteamericanas, republicanas o demócratas, estaremos de acuerdo en que son muy superiores hace 20, 30, 50 años que lo que son en los últimos 10. Entonces hay un problema grande. Y lo mismo está pasando en España, en Inglaterra, en Francia y en otras sociedades. Y ojo que lo mismo se podría decir de la Iglesia Católica, de la literatura, de muchos ámbitos. Entonces hay que darle vuelta. Hay un tema ahí, hay un tema que hay que darle vuelta. Bueno, a lo mejor te invitaré a caminar por el jardín para seguir profundizando en este tema tan interesante. Alejandro San Francisco, historiador, muchas gracias por haberme acompañado, habernos iluminado distintas facetas de esta figura fascinante que es Winston Churchill. Que dijo, ¿tiene enemigos?, dijo Churchill. Bien, eso quiere decir que usted ha defendido algo con convicción en algún momento de su vida. Probablemente Churchill tiene que haber tenido bastantes enemigos. Gracias, Alejandro, por habernos acompañado esta tarde Desde el Jardín. Muchas gracias a ti, Cristian. Nos vemos. Nos vemos y nosotros nos encontramos mañana, queridos radiovidentes, a la misma hora, a las 8 de la tarde, aquí en Pauta, cuando yo vuelva a abrir de nuevo la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.